Buenos días, mi nombre es Andrés Fernando Grueso y les voy a hablar del metabolismo de los lípidos. Estudiante de la Universidad de Quindío, segundo semestre de medicina. Síntesis de lípidos. Vamos a hablar fundamentalmente de los ácidos grasos. Los ácidos grasos se pueden clasificar de la siguiente forma: según enlaces predominantes en saturados e insaturados. Los ácidos grasos insaturados son aquellos que tienen dobles enlaces. Cuando tienen muchos dobles enlaces se les llama poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen un solo enlace o tres enlaces. Esto es importante porque el organismo reconoce mejor a los ácidos grasos insaturados, es decir, a los que predominan en su cadena los dobles enlaces. Se pueden clasificar también según su isomería. Según su isomería tenemos los cis y los trans. Esas son unas formas moleculares que no vamos a ahondar en ellas. Pero sí es importante recalcar que la isomería cis y trans tiene que ver también con la asimilación del ácido graso en el organismo. Es decir, el organismo asimila mejor las isomerías cis, para el caso de los lípidos, que las trans. Por eso es que vemos ahora que en los aceites, que en muchos productos que nos venden y que en muchas propagandas dice libre de trans, porque nos hemos dado cuenta que los ácidos grasos cis los asimila mejor el cuerpo. El otro tipo de clasificación es según su síntesis. ¿Por qué según su síntesis? Porque hay unos ácidos grasos que no se sintetizan en el organismo, que son los poliinsaturados. Son difíciles de eh, sintetizar en el organismo y a esto se le llama esenciales, a los que no fabrica el organismo. A los que fabrica el organismo se les llama esenciales. Bueno, entre los ácidos grasos tenemos una molécula muy importante que son los triglicéridos. Los triglicéridos es un acilglicerol, un acilglicérido que está unido mediante enlaces ésteres. Los triglicéridos son absorbidos en el cuerpo humano por la dieta, ¿no? Entonces pasa lo siguiente: en el intestino está la lipoproteína lipasa, que es la encargada de desintegrar los triglicéridos en ácidos grasos libres para que puedan ser absorbidos por el intestino y así llevarlos hacia el hígado. Y esta otra proteína importante que es la lipasa intracelular, sujeta a hormonas. ¿Qué pasa con esta lipasa intracelular sujeta a hormonas? Es importante para el gasto, es decir, para la destrucción de triglicéridos cuando los vamos a metabolizar, cuando los vamos a catabolizar, gasto de energía. En cambio, la lipoproteína lipasa los destruye para acumularlos, los separa, los divide para acumularlo. Y la lipasa intracelular es para el gasto de energía, catabolismo. En la síntesis de lípidos es importante recordar el transporte de lípidos, que son kilomicrones, que son VLDL, LDL y HDL. Los kilomicrones son importantes porque son los primeros transportadores de lípidos, son los que se encuentran en el intestino, son los más grandes en tamaño, en volumen, son, por decir, los rechonchitos. Ellos, al igual que, haciendo una paradoja, las personas que comemos de todo, ellos recogen de todos los lípidos, triglicéridos, colesterol, y los transportan hacia el hígado, ¿cierto? Ellos son los más gorditos, pero no tienen
larga duración, no tienen esa capacidad de transporte largo. Son desde el intestino hacia el hígado. Las VLDL, que significa lipoproteínas de muy baja densidad, son las encargadas de transportar triglicéridos. Cada VLDL transporta 5 triglicéridos. Es importante estas VLDL, porque nos van a dar un indicador de qué tantos triglicéridos tenemos en sangre, qué tantos triglicéridos se están transportando y así tener un control de nuestra salud. Están las LDL, lipoproteínas de baja densidad. Quiero recordarles que entre más alta la densidad, más largo es el recorrido que pueden hacer. ¿Qué pasa con las LDL? Quieren transportar por el cuerpo los lípidos, el colesterol, pero no son capaces de llevarlo a muy largas distancias. Es decir, cuando tenemos un exceso de LDL en sangre, quiere decir que los lípidos están aumentados y las HDL, que les voy a hablar más adelante, no han podido transportar esos lípidos porque están disminuidas. Entonces las LDL se están encargando de transportar en sangre todos esos lípidos, pero ellas se cansan, por decir, son como el flaquito que va corriendo y se cansa, no alcanza a llegar a su punto, a su meta, que es el hígado, donde va a ser sintetizado estos lípidos, van a ser sintetizados para cumplir las diferentes funciones en el organismo. Entonces, ¿qué pasa con las LDL? Se cansan, vienen macrófagos porque esto ya es un cuerpo extraño en las arterias y los macrófagos fagocitan estas LDL con todo y su contenido graso, su contenido de lípido, y el macrófago come, se llena y el macrófago no puede caminar, no puede transportarse y se queda pegado al endotelio de las arterias. Cuando se queda pegado al endotelio de las arterias, vienen plaquetas, lo tapan, se descama y se forma un ateroma. Con este proceso se descama, se hace una, digámoslo por decir, una úlcera en el endotelio, viene más grasa, más lípidos y se forma un ateroma, que es lo que después va a tapar las venas y causa problemas serios en el organismo. Las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, es decir, puede decirse que son como los Hércules de los transportadores de lípidos, porque estos son como los fortachones que pueden andar largas distancias, recorrer largas distancias en nuestro organismo, es decir, cumplen su función, la llevan hasta el hígado, hacen que del hígado se sintetice y llevarla hasta donde requieran esta, esta, estos lípidos, donde se requieran. Es decir, lo que no hacen las LDL, que las dejan por ahí tiradas, el HDL llega y las recoge y las transporta hacia el hígado o hacia los tejidos donde se necesiten. ¿Qué pasa con las HDL? Las HDL se ven aumentadas con el ejercicio, por esto es importante hacer ejercicio, por eso dicen que el ejercicio es salud, el deporte es salud. Bueno, vamos a recordar la síntesis del colesterol. El sustrato principal, por decirlo así, del colesterol es el acetil-CoA, la acetilcoenzima. El acetil-CoA se condensa con otro acetil-CoA formando acetoacetil-CoA. Otra condensación más y una reducción del acetoacetil-CoA forman el mevalonato. El mevalonato sufre 3 fosforilaciones, una descarboxilación, una isomerización y por último 3 condensaciones y se forma el escualeno. Es importante recordar
que cuando el escualeno se reduce y luego se cicla, es decir, forma una molécula en forma de ciclo, queda una molécula en forma de ciclo, se forma el lanosterol. El lanosterol, al igual que el acetil-CoA, es por decir el precursor más importante del colesterol. El lanosterol sufre otras 20 reacciones que no las vamos a resaltar ahora y se convierte en colesterol. Gracias por la atención prestada. Es importante recordarle a las personas que no existe colesterol malo. Lo que se llama colesterol malo, a lo que le dicen colesterol malo, son a las LDL, porque en cierto modo, de algún punto de vista, no llegan a cumplir su función, o tal vez su función sea hacer cortos recorridos. Es decir, si tú consumes bastante contenido lipídico y no lo gastas, recordemos que después de 20 minutos, después de 20 a 30 minutos, se empiezan a consumir los lípidos. Si consumes, ingieres en tus comidas muchos lípidos y no haces este gasto, se va a acumular. Y una acumulación en exceso de lípidos es la que empieza a hacer mal. Recordemos que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular. También puede llegar a producir esteatosis hepática, enfermedades que son hoy en día muy importantes de un resaltar, digámoslo, es como de marcar estas enfermedades porque están siendo promovidas por la sociedad y no se está haciendo nada para parar este tipo de enfermedades. Claro que la esteatosis hepática también puede ser causada por otro tipo de, de- de motivos, pero la obesidad es precursor es precursor de un accidente cardiovascular, siendo una tasa de mortalidad alta, es decir, una morbilidad alta en Colombia por accidentes cardiovasculares. Gracias por la atención prestada.